Vaticano ha publicado el documento guía para la parte final del Sínodo sobre la sinodalidad. El Instrumentum Laboris pretende responder a la pregunta ¿cómo ser una iglesia sinodal en misión? Tiene su origen en los informes de 108 conferencias episcopales, 9 iglesias orientales católicas, así como de párrocos y otros grupos eclesiales internacionales de todo el mundo. Todos estos informes reflejan una iglesia viva, muestran movimientos del espíritu y una iglesia en marcha. Mientras que el documento de orientación de la primera sesión del Sínodo del año pasado abordaba temas controvertidos como la admisión de las mujeres al diaconado, el celibato sacerdotal y el acercamiento a la comunidad LGBTQ, el nuevo documento se centra en otras cuestiones. Ofrece muchas propuestas concretas, como la institución de un ministerio de escucha y acompañamiento, una mayor participación de los laicos en la vida parroquial y consejos parroquiales más poderosos. El documento también dedica un amplio espacio a la reflexión sobre el papel de la mujer en la Iglesia. Las aportaciones recogidas en todas las fases del proceso sinodal pusieron de relieve la necesidad de dar un reconocimiento más pleno a los carismas, a la vocación y al papel de la mujer en todos los ámbitos de la vida de la Iglesia. El documento pide una participación más amplia de las mujeres en todas las etapas de los procesos de toma de decisiones, así como un acceso más amplio a los puestos de responsabilidad en las diócesis. Instrumentum Laboris también hace hincapié en la exigencia de transparencia y responsabilidad en y por la Iglesia, que ha surgido a raíz de los escándalos financieros y los abusos de menores y personas vulnerables en la Iglesia. Esto es de suma importancia, ya que la falta de transparencia y responsabilidad alimenta el clericalismo. La transparencia y la responsabilidad son cruciales, no solo en materia de abusos sexuales y financieros, sino en todos los ámbitos, incluida la planificación pastoral y los métodos de evangelización. También afecta al modo en que la Iglesia respeta la dignidad humana, como las condiciones de trabajo dentro de sus instituciones, que es una cuestión importante. Este recién publicado documento será objeto de oración, conversación y discernimiento por parte de los participantes en la segunda sesión del Sínodo de los Obispos, que se celebrará a lo largo del mes de octubre en Roma. Su finalidad es ofrecer orientaciones al Papa. Cabe esperar que la Asamblea de octubre produzca también un documento final que será entregado al Santo Padre para una posible exhortación. Durante un mitin electoral en Butler, Pensilvania, el candidato a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, después de que intentaran asesinarlo, levantó el puño en señal de desafío, con la cara ensangrentada. Supe inmediatamente que algo iba mal. Oí un zumbido, disparos, y sentí cómo la bala me atravesaba la piel. Sangraba mucho. Publicó Trump más tarde en sus redes sociales. El presunto atacante fue abatido por agentes del servicio secreto. Un espectador murió y otros 2 resultaron heridos en el incidente. Trump, antes de que definitivamente lo trasladaran en avión a Nueva Jersey, fue atendido en un hospital local debido a la herida causada por la bala en su oreja derecha. El padre Jason Charron, pastor católico ucraniano que dio la bendición durante el mitin de Trump, había instado a la multitud a rezar por Trump momentos antes de que el expresidente fuera herido de bala. Era la primera vez que asistía a un mitin de Trump. Era la primera vez que me pedían que lo dirigiera en oración. Recuerdo un ambiente de júbilo, una gran reunión de gente. En cuanto pidieron el momento de la oración, subí al podio. La gente fue muy respetuosa. Mi oración iba dirigida a Dios Padre nuestro, que nos conceda su Espíritu Santo para que en esta crisis actual de nuestro tiempo, de nuestro mundo y de nuestra nación, percibamos gracias a ella la necesidad de enderezar nuestras relaciones con nuestras familias, pero en última instancia nuestras relaciones con Dios. En un comunicado emitido a última hora de la mañana del domingo, la Santa Sede expresó su preocupación por el episodio de violencia de anoche, que hiere a las personas y a la democracia, causando sufrimiento y muerte.
La declaración añadía que la Santa Sede está unida en la oración con los obispos de Estados Unidos por América, por las víctimas y por la paz en el país, esperando que los motivos de los violentos nunca prevalezcan. Hola y bienvenidos al Vaticano Updates de esta semana, las noticias más importantes del Santo Padre y del Vaticano. La Santa Sede condenó el atentado contra Donald Trump del 13 de julio, que sucedió durante un mitin político en Pensilvania. Aunque la herida al expresidente no fue mortal, el ataque provocó la muerte de una persona y 2 heridos. El portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, declaró el 14 de julio que la Santa Sede está preocupada por la violencia que hiere a las personas y a la democracia, causando sufrimiento y muerte. Añadió que la Santa Sede se une a los obispos de Estados Unidos en la oración por América, las víctimas y la paz, con la esperanza de que la violencia no prevalezca. El Papa Francisco no comentó el suceso durante su Ángelus dominical. En una audiencia poco habitual en junio, mes en el que el Papa suspende sus audiencias públicas, el pontífice pidió a religiosos de diversas órdenes que recen por las vocaciones. El Santo Padre se reunió con miembros de 6 congregaciones religiosas que se encuentran en Roma para celebrar sus capítulos generales o provinciales. El Papa Francisco escribió el prefacio del libro Mujeres y Ministerios en la Iglesia Sinodal, de 3 teólogas y 2 cardenales que participaron de la reunión de febrero del Consejo C9. El libro aborda el clericalismo que afecta tanto a los ministros ordenados como a los laicos. El cardenal Mario Grech anunció que el Papa Francisco ha pedido al Dicasterio para la Doctrina de la Fe que estudie el papel de la mujer en la Iglesia, que involucra la concesión de un ministerio o la posibilidad del diaconado femenino, y que publique un documento sobre el tema. Más de 50.000 personas se reunirán en Indianápolis para asistir al Congreso Eucarístico Nacional, que marca el final de los 3 años de revitalización de la Iglesia Católica estadounidense, para recordar la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Celebrado en el Lucas Oil Stadium y en el Centro de Convenciones de Indiana, es el primer congreso de este tipo desde la Segunda Guerra Mundial. Lanzado en 2022, el encuentro pretende renovar a la Iglesia fomentando una relación viva con Jesús en la Eucaristía. El Papa Francisco ha nombrado al secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin, como su representante para las celebraciones de clausura de la peregrinación de los católicos ucranianos de rito latino, previstas para el domingo 21 de julio en el Santuario Mariano de Berdichiv. Gracias por ver una vez más Vaticano Updates. Paola Riaza para EWTN Vaticano. Arzobispo Georg Gangswein, ¿por qué era tan importante para usted venir a Alto Ting para el Foro Benedicto? Su pregunta me sorprende. No fue ninguna sorpresa que el arzobispo Georg Gangswein se alegrara de venir a Alemania para participar en el segundo Foro Benedicto XVI. Para mí es una obligación de conciencia transmitir lo que viví con él, lo que en términos de herencia y tesoros nos dejó, porque para los católicos, para la Iglesia, para el pueblo, es un gran regalo. Ha pasado 1 año y medio desde la muerte del Papa Benedicto XVI. Del 10 al 14 de julio, no lejos del lugar de nacimiento de Joseph Ratzinger, diversos teólogos se reunieron en la ciudad bávara de Altötting, donde se encuentra el santuario mariano más importante de Alemania. El motivo de esta conferencia que celebramos aquí en Altötting es recordar la gran herencia que nos ha legado el Papa Benedicto XVI. Escribió el bestseller Introducción al Cristianismo, al que nosotros hemos modificado un poco el título llamándolo Orientación hacia el Cristianismo. La gente necesita orientación hoy en día y eso es lo que intentamos ofrecer basándonos en los escritos de Joseph Ratzinger, Papa Benedicto XVI. La conferencia está organizada por la asociación Fundatio Christiana Virtus, en colaboración con la diócesis de Passau. Entre los ponentes se encontraba el cardenal Kurt Koch, prefecto del Dicasterio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, que habló sobre la importancia de la obra teológica del Papa Benedicto.
Le echo mucho de menos porque era una persona muy amable, una persona con una fe muy profunda y un teólogo muy inteligente. Lo que caracterizaba al Papa Benedicto era esas tres características combinadas en una sola persona. Celebraba misa todos los días, rezaba el breviario. Eso ha motivado que hayamos querido reflejarlo durante el Congreso, incluyendo momentos de oración entre los momentos de debate y los momentos de conferencias. En el Foro Benedicto no solo se habló del legado teológico del Papa Benedicto, sino también de su lado humano. Empecé a estudiar teología en Münster en el semestre de verano de 1965-1966 y fue entonces cuando lo conocí. Me impresionó mucho, me di cuenta de que nunca buscaba los aplausos de la audiencia. Era un hombre muy sencillo, llegaba en bicicleta portando un viejo maletín, se notaba que lo importante para él era abrirnos a la fe. La hermana Christine Felder ha apoyado al entonces cardenal Joseph Ratzinger en su casa de Roma desde 1988. Estuve con él cuando era prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe durante 10 años. Al cumplirlos, pensé, este aniversario hay que destacarlo de alguna manera. Es algo especial. Preparé un pequeño postre con el número 10. A él le gustaban mucho los postres dulces. Pero ese día llegó a casa, vio el postre con el número 10 y dijo, «Hermana Christine, eso no es motivo de celebración». Aquello me afectó mucho, pero entendí que él anhelaba poder dedicar más tiempo a sus libros y a la teología sin todas las presiones externas. Por favor, remóntenos a aquella noche en la que salió la fumata blanca y Benedicto fue elegido. ¿Estaba usted por aquel entonces en la plaza de San Pedro? No, pero sospechaba que saldría elegido. Toda mi comunidad estaba sentada frente al televisor. Veníamos de vísperas y escuchamos que las campanas de San Pedro comenzaron a sonar. Pensé que ya no podía llegar a la plaza de San Pedro. Fui la única que se quedó en casa y se sentó delante del televisor. Y no me van a creer. Salen los cardenales y cuando llega el momento del anuncio, empieza el cardenal protodiácono Jorge Arturo Medina a decir el nombre Josephum y justo en ese momento tuvimos un apagón en nuestra casa y no escuché el apellido. Corrí a buscar una radio. Cuando por fin encontré una, ya había recibido una llamada de una amiga anciana de Austria y ya tenía claro que se trataba de Joseph Ratzinger. Nachdem Papst Benedikt zurückgetreten ist. Después de la renuncia del Papa Benedicto, ¿cambió en algún modo? Antes había dicho que estaba cansado, que ya no tenía fuerzas. ¿Estaba amargado y decepcionado? No, no estaba resentido ni decepcionado en modo alguno. Nunca lo vi así. Y eso que fue una persona con la que conviví en todas las fases de su vida, desde 1988 hasta el final. Un final lleno de paz y satisfacción, o quizá debería decir lleno de una gran confianza en Dios. Su dimisión como papa fue una decisión que tomó ante Dios y yo creo que siempre se sintió en paz con Dios. Los organizadores y también los participantes en el Foro Benedicto están convencidos de que Benedicto XVI tiene aún hoy mucho que decir. There are several of his works that remain. Quedan varias de sus obras, seguramente serán releídas en los próximos años, y queda su gran testimonio, su vida, pues fue una persona que creyó profundamente en Dios y que trató de hacer la voluntad de Dios en todas y cada una de las diferentes circunstancias que sin buscar le fueron dadas. But that were given to him. Creo que su legado es una teología profunda que nos muestra que la razón y la fe no se oponen y que nuestro intelecto, nuestro cerebro, nuestra cabeza, nuestro corazón, nuestra alma, que todos ellos van juntos y que debemos buscar al Señor, a Jesús en todo. Aunque Benedicto XVI pasó los últimos años de su vida recluido como Papa emérito, la gente no lo ha olvidado.
arzobispo Georg Gangswein fue secretario privado del Papa Benedicto XVI durante 19 años. Casi nadie de Alemania estuvo tan cerca del Papa como él. En el foro Benedicto XVI, celebrado en Altötting, Baviera, Gangswein habló con Andreas Tonhauser, director de la oficina de EWTN Vaticano. Herr Erzbischof, Sie brauchen eigentlich gar keine Einführung. Arzobispo Gangswein, usted no necesita presentación, porque es bien conocido. Ha acompañado al Papa alemán durante mucho tiempo, pero sobre todo ha estado siempre a su lado. En estos casi 20 años que lo ha apoyado, ¿cuáles han sido para usted los momentos clave? Welches waren die Schlüsselmomente für Sie? Die Schlüsselmomente sind. Cuando me retrotraigo a 2003, el momento clave fue cuando me preguntó si estaría dispuesto a ser su secretario durante cierto tiempo, ya que de todos modos San Juan Pablo II lo liberaría como prefecto emérito. Creo que ese fue quizás el mayor engaño de su vida, porque Ratzinger no se retiró y Juan Pablo II murió 2 años después. Por supuesto, la primera vez que se me permitió ver al sucesor de Juan Pablo II en la Capilla Sixtina fue para mí otro momento cumbre. Ya no era el cardenal Ratzinger, ahora era el Papa Benedicto, y si saltamos hasta diciembre de 2022, pienso mucho en los últimos días del Papa Benedicto, de hecho casi todos los días. Son momentos o recuerdos que vienen, volens, nolens, es algo que me llena, pero por supuesto entre medias pasaron otras muchas cosas. Después de todo, era un hombre de fe. ¿Puede decirnos algo más sobre cómo vivió su fe? Es ist ganz einfach. Also hat so geschrieben. Es muy sencillo. Escribía, predicaba y hablaba del mismo modo que vivía su fe. Sencillo, claro, convincente. No solo era un gran hombre de letras, sino también un fiel hijo de la Iglesia por la forma en que vivía su vida espiritual. El ejemplo sencillo: Santa Misa, Rosario, Breviario, adoración, acción de gracias después de la misa, lectura espiritual, nada fuera de lo común. Esa era su rutina, independientemente de si afuera estuviera nevando, si por dentro la cosa se complicara, tan sencillo como seguir esa rutina que lo formó a él y a los demás. Así era como creaba el ambiente adecuado. Como austríaco, también conozco los prejuicios contra nuestros vecinos alemanes. A algunas personas mezquinas les gustaba utilizar analogías militares para describir al Papa Benedicto, pero usted dice que no era duro en absoluto, sino muy amable. Wer Papst Benedikt. Cualquiera que haya conocido al Papa Benedicto, aunque sea un poco, debe decirlo. La imagen que se ha vendido del cardenal Panzer o del Rottweiler de Dios es una de las peores distorsiones que se convirtió, como se dice en periodismo, en una narrativa que desgraciadamente ha dejado huella. Bastaba con mirarle a los ojos para darse cuenta de que allí había mucha indulgencia. Hoy esas imágenes tienen más impacto que las palabras, imágenes que perduraron hasta el final de su vida. Einfach das bis zum Schluss des Lebens angehalten. Wie haben Sie ihn in den letzten... ¿Cómo fue la experiencia a lo largo de los últimos años del pontífice, en las últimas semanas de su vida? ¿Tenía miedo a la muerte? Angst vor dem Tod habe ich nie festgestellt. Nunca percibí que la tuviera, tal vez preocupación, pero en realidad en su alma, en su corazón, estuvo alegre hasta el final. Lo más difícil para él fue tener que aceptar que al final ya casi no podía hablar de forma inteligible, que su lengua le fallaba. Una vez dijo muy despreocupadamente: creo que el buen Dios me ha quitado la lengua porque he hablado demasiado en mi vida y ahora tengo que aprender a callar. Aunque el Papa Benedicto XVI cayó para siempre el 31 de diciembre de 2022 y regresó a casa de su padre, los antiguos compañeros como el arzobispo Gangswein no serán los únicos que seguirán guardando un gran recuerdo del Papa alemán. Venir a Roma sin una perspectiva católica significa perderse su auténtico significado.
Estamos en el corazón de Europa, esencialmente en el corazón de la Europa cristiana. Solo si vienes con el corazón y la mente abiertos a la historia y la cultura cristianas, podrás vivir Roma en toda su plenitud. Roma ocupa un lugar central en la iluminación de los principios católicos de la verdad y la belleza, sirviendo como epicentro histórico y espiritual de la fe. La ciudad guía a todos los que la visitan hacia la verdad y la belleza últimas, como mejor expresa el salmista en el Salmo 27:4. Todo lo que pido y busco es habitar en la casa del Señor y contemplar su belleza por los siglos de los siglos. Grupos de peregrinos, turistas y estudiantes acuden a la ciudad eterna durante todo el año para visitar sus iglesias y monumentos históricos y experimentar la increíble belleza de Roma. Con más de 900 iglesias, la belleza y la estructura de la ciudad son inseparables de la fe que yace en su corazón. Uno de estos grupos de peregrinos que visitan Roma son los participantes en el proyecto Verdad y Belleza, un grupo de jóvenes profesionales católicos que participan en una inmersión de una semana de duración en la ciudad. El proyecto Verdad y Belleza fue fundado por John y Ashley Noronha hace 7 años. La idea detrás del proyecto Verdad y Belleza surgió al darnos cuenta de que no existía ningún programa integral en el que uno pudiera comprender realmente su identidad cristiana desde los diferentes aspectos existentes, de reunir los diferentes campos del conocimiento, y no solo el conocimiento, sino también de la vida práctica, para saber cómo vivirla en un mundo que está presentando la felicidad y la belleza bajo una luz muy diferente de lo que es la verdadera historia cristiana. Yo llamaría al proyecto Verdad y Belleza una escuela de vida cristiana porque consiste en vivir una experiencia de una semana en Roma que realmente responde a las preguntas que creo que resuenan en todos nuestros corazones humanos. ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿A qué me llama Dios? El rico tapiz de arquitectura antigua, arte y patrimonio cultural de la ciudad revela el legado histórico de la iglesia. Si paseas por Roma, ves la continuidad entre los tiempos antiguos, los precristianos, para luego caminar unas calles más adelante y ver también lugares que eran templos paganos o zonas paganas de la ciudad, como el Panteón, que luego se cristianizaron y ahora son hermosas iglesias. La grandeza de la Basílica de San Pedro, con su cúpula diseñada por Miguel Ángel, es un testimonio de la búsqueda de la verdad a través de la belleza. Cada detalle, desde los intricados mosaicos hasta las estatuas que adornan la basílica, refleja un profundo mensaje teológico, encarnando la creencia de que la belleza es un camino para experimentar lo divino y comprender verdades más profundas sobre la creación de Dios. Y estos edificios ofrecen el santuario y la paz del silencio para contemplar lo divino, algo que en las grandes ciudades de hoy en día parece cada vez más complicado. Ser capaz de alejarte y adentrarte en estos espacios que son mucho más antiguos que tú y mucho más grandiosos que tú, te ayuda a recordar que formas parte de una historia más grande y de algo mucho más grandioso que tu propia vida particular. A través del arte, la Iglesia ha comunicado conceptos teológicos complejos de una manera accesible y profundamente conmovedora. Esto concuerda con la idea católica de que la belleza puede conducir al alma humana hacia la verdad, ya que el arte trasciende las palabras y evoca una respuesta emocional y espiritual directa. Si estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, ¿qué significa eso realmente y qué hace Roma para contarlo e invitarnos a comprender esta historia? ¿Qué significa para nosotros esa identidad y cómo la vivimos como cristianos? Cada experiencia nos brinda la oportunidad de retroceder en el tiempo, de volver a la historia para formar parte de la continuidad de 1900 años de peregrinación y ser transformados. Peregrinos de todo el mundo, atraídos por el deseo de conectar con las raíces de su fe y ser testigos de primera mano de la sublime belleza que se ha cultivado a lo largo de los siglos, acuden en masa a la ciudad eterna. Roma se erige en el faro de la convicción católica de que la belleza no es meramente estética, sino que está íntegramente ligada a la búsqueda de la verdad, ofreciendo un profundo encuentro con lo divino a través del esplendor de sus espacios sagrados.